Bienvenidos a Cuentas Abiertas. Hoy tenemos otro episodio con Mauricio. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a platicar Gracias por la invitación. Bienvenido. Hoy vamos a platicar sobre la oración. La oración como contexto es cuando uno recién se convierte a la oración. ¿Cómo fue tu primera relación, Mau, con la oración? ¿Cómo fue tu relación? Yo te puedo dar mi experiencia, pero me gustaría conocer la tuya. Uh-huh. ¿Cómo fue tu relación con la oración? Mi relación con la oración. Uh-huh. Pues, sinceramente, bueno, de lo primero que yo recuerdo, uh-huh, lo que tengo registrado como mi oración, pienso que salió de una necesidad real y de un momento en el que yo ya estaba en una situación en la que yo no podía resolver algo en mi vida, uh-huh, como por ejemplo lo que me había pasado en el pie. Sí. Fue pues hablarle. ¿No? Hablar con Dios. Ajá, o sea, hablar con Dios, exacto. Hablar con Dios, y pues me dirigí a Él y pues le dije, ¿sabes qué? Pues no, estoy cansado de esto. Y si estás ahí, pues yo te pido que me ayudes. ¿Y tú estabas consciente que le estabas hablando a Dios? Sí. Muy consciente, o sea que... Sí, o sea, porque estaba en una necesidad real, o sea, en mi vida, en algo, una situación pues que yo no podía solucionar, como un problema de salud, pues en el pie, ¿no? Y era la única opción. Sí. ¿Tu única opción era la oración? Después de tantos años de ver que no había solución, pues dije, pues realmente, pues en ese momento, o sea, no sé, era la última opción, o sea, y en ese momento, fue mi última opción. Sí. Y después me di cuenta que debió de haber sido la primera. Debe haber sido la primera. Pero bueno, así es el camino, ¿no? Así conocí a Dios. ¿Y no tuviste problema como... En el caso mío, como para entender o dimensionar qué era la oración? ¿Rápido supiste que era platicar con Dios? En el momento, aunque lo había hecho, uh-huh, no era consciente. Ya. O sea, en ese momento uno no es consciente. O sea, Dios, estás orando, pero nada más que no es una oración como las que uno escucha, ¿no? O la que uno hace incluso. Claro. O sea, fue una oración de una necesidad real, no que las oraciones de ahora no sean de una necesidad, uh-huh, real, pero en aquel momento pues fue algo que me tenía pues en una situación mal a mí, ¿no? Entonces pues me dirigí a Él, así. O sea, no le dije Dios o en el nombre de Jesús, ni uh-huh, simplemente le dije pues si estás ahí, si de verdad existes, me está pasando esto y esto. Así me dirigí. Basados en eso, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Así es, sí. ¿Se ocupa experiencia para hablar con Dios? No. ¿No hay un protocolo para hablar con Dios? No. Digo, ya después de un tiempo, después de haber conocido al Señor, de haber conocido porque Jesús enseñó sobre la oración, ¿no? Ya. Entonces ahí es donde ya me empecé a ver algunas cosas y te empiezan a abrir los ojos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué es la oración? Y pues es hablar con Dios. Así de... Exacto, es hablar con Dios. Es una cuestión práctica. Exacto, es una cuestión práctica, pero hay una llave. Uh-huh. Hay una llave, ¿no? Que pues el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Él dijo así, todo lo que pidan al Padre, en mi nombre. En mi nombre. Entonces, a mí me enseñaron esto, ¿verdad? Que cuando pides algo a Dios o cuando oras a Dios o vas a hacer alguna petición, hazlo en el nombre de Jesús, porque hace como un trabajo de intercesor, uh-huh, ¿verdad? O sea, Dios te escucha, pero la llave es Jesús. ¿Sí? Ahorita se me recordó un pasaje de algo que dijo el apóstol Pablo, que dijo así, y a Jesucristo, hombre, único mediador
entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, me quedó eso muy, muy grabado, ¿no? Y otra cosa que aprendí en el camino, o sea, que yo creo que tal vez tú lo has escuchado, ¿no? Que dicen cuando tú quieres hablar a Dios, oras. Cuando tú quieres que Dios te hable a ti, lees la Biblia. Wow. Bueno, es algo que para eso no estamos listos, ¿no? No, ¿verdad? O sea, regularmente es difícil releer la Biblia. Claro. ¿Verdad? O sea, sí yo reconozco. O sea, en mi caso es más fácil hacer cualquier otra cosa que orar o leer la Biblia. Oye, yo creo que después vamos a comentar cuáles son los métodos para orar, porque sí sería algo bueno como para, pues, darlo a conocer, ¿verdad? O sea, si existen algún método bíblico, pues, ¿verdad? Digo, de pronto uno se mete como que vas a una comunidad cristiana y como que tienen un procedimiento, ¿no? Primero, yo recuerdo que yo le preguntaba a alguien, o sea, oye, le digo, pero ¿cómo se ora? Yo sí pregunté. Ya después que descubrí que era la oración, ¿verdad? Que es hablar con Dios. Nada más que a mí me la impusieron. Ok. O sea, a mí me la impusieron como un tema como si fuera una tarea, pues. Y lo vi mal. O sea, lo vi como, tengo que orar. O sea, no, ¿sabes? Colonizaron mi vida con la oración. En lugar de habérmela puesto pues vas a hablar con Dios. O sea, Dios te va a escuchar y te va a escuchar sí o sí y listo. O sea, me la impusieron, me colonizaron, así como apréndete las tablas del 1, del 2, así. Entonces, yo tardé en dimensionar qué era la oración y qué beneficio tenía en mi vida, ¿verdad? Digo, porque el beneficio es de uno, al final de cuentas, en la oración. Sí, claro. O sea, los beneficios de uno, pero ok. O sea, no es un pero, sino es Digo, pienso que nuestro máximo ejemplo siempre va a ser Jesús. ¿Qué dice la Biblia? El Señor. Más bien, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Claro. Porque el Señor, o sea, Jesús enseñó sobre la oración. Ya. ¿No? De hecho, está en Mateo capítulo 6. Ahí lo tengo apuntado, no piensan que lo sé de memoria. Ahí está el acordeón. Mateo 6. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Ya. Pues el Señor dice, ¿no? Cuando ores, dice, no seas, y está duro, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y eso está duro. Y Jesús le está enseñando a los discípulos. Entonces, no seas como los hipócritas, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya. Entonces, lo primero es que no por orar bonito, con palabras elocuentes o palabras así que se escuchen muy... políticas. Ajá, políticas. Mucho romanticismo, ¿no? Ajá, que Dios no te va a escuchar por eso. Ya. Porque ores bonito y seas un muy buen orador. O sea, porque muchas veces, cuando oras en grupo, muchas veces uno escucha cómo ora el otro y dice, y ahorita... Secas toda la técnica cristiana. Ajá, ¿no? Y no se trata de eso. No oramos para impresionar al que está a mi lado. Oramos para justamente, como decíamos, hablar con Dios. Entonces, por eso el Señor dice, cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿No? Y dice así, ¿no? Dice, pero tú, cuando ores, dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, al principio lo dice, ¿no? No seas como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí. O sea, Dios no te va a oír por eso. Dios te va a oír porque pues, tú tienes una necesidad real y te estás dirigiendo a Él y Él no te va a ignorar. Entonces, cuando tú oras, Dios escucha. Ya. Dios escucha, ¿no? Entonces, y luego como que una relación genuina con el Señor o un diálogo genuino con el Señor es cuando tú estás solo con Él. Ya. Porque muchas veces, o sea, a veces, estás orando en grupo, a veces, y yo lo he experimentado, o sea, me pasó, no lo voy a negar, ¿no? De que uno ora pensando que te están escuchando los que están ahí y pienso que no va por ahí.
Dios, si oras es porque estás presentando algo a Dios. Claro. Real. Algo real. Y vas real. a Dios porque por algo, una razón más, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás solo, como dice ahí, ¿no? Por eso, por algo dice Jesús, ¿no? Entra a tu cuarto y cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, te va a responder. Uh-huh. O sea, y va a ser visto. Quiere decir que la recompensa en público. ¿Cómo? ¿Será que la recompensa al público es que alguien se va a ver? Claro, o sea... El resultado de la oración. Exacto, o sea, en algún momento pues, van a ver que algo pasó en tu vida y pues los demás van a ver. Ya. Sí, los demás... ¿Tú recuerdas una oración que haya cambiado tu vida? ¿O es la oración que te referiste al principio? La oración que cambió mi vida. Ajá. ¿Tú recuerdas una oración memorable en tu vida? O sea, No, sí. Una que tú digas... Fueron 2 momentos. Uh-huh. Aquel primer momento cuando oré y me dirigí a él y le dije así como te lo voy a decir ahorita. ¿Sabes qué? Así le dije, ¿no? Estoy cansado de la vida que tengo. Encima le reclamaste. Claro, o sea, digo, pues... Era la oración. Digo, o sea, no hay por qué no... Decirle, ¿verdad? Decirle, o sea, las cosas como son. Sí, y aparte, si yo no se lo digo, Dios ya lo sabe. Sí, claro. Para empezar. No le estás mintiendo, ¿no? No le puedo mentir, o sea, él ya lo sabe. Le dije, ¿sabes qué? Pues si de verdad existes, si de verdad estás ahí, quiero que sepas que estoy harto de la vida que tengo. Sí. Y necesito que me ayudes en esto. ¿No? Y me quebré porque me quebré, o sea, porque de verdad estaba viviendo una situación muy dura en mi vida. Y la otra oración fue el día, siempre digo así, ¿no? El día que doblé las manitos. El día que le dije, pues creo que existes. Quiero que seas mi Dios. Quiero que seas mi Salvador. Te acepto. Así. Ese día. O sea, ese día sentí como que un peso se cayó porque uno lucha contra Dios. Claro. O sea, luchas. Y cuando llega ese momento que reconoces que no hay otra opción más que pues aceptar a Dios en tu vida porque no hay otra opción. No hay otra, me refiero, no es que no haya otra opción, esto se trata de la salvación. No, estamos hablando de otra opción porque ya has probado las malas. Claro, o sea traté por muchos medios y no. Ya. Y luego me di cuenta, o sea, no es que me di cuenta, el Señor tú lo percibes, es una experiencia espiritual. Ya. Que no se puede, a veces no se puede expresar con palabras. Tienes que vivirla. Exacto, es una relación, por eso es una relación con Jesús. Ahora, la oración te lleva a una relación. Claro. Sí, ¿verdad? O sea, a final de cuentas es una relación. Pues es lo que el Señor quiere. Es la intención, ¿verdad? Exacto. Sí, lo que te dice. Ahora, como dice, como los hipócritas. Entonces, sí hay una parte falsa en la oración, ¿verdad? Claro, bueno, esa es otra cosa. Digo, a veces cuando estamos viendo este pasaje, pues hay que ver qué pasaba en aquel entonces, ¿no? Claro. Pues en aquella época sabían, pues los doctores de la ley o los que estaban encargados de ahí en el templo, ¿no? Ellos usaban una ropa... Atuendos. Unos atuendos, los judíos, ¿verdad? Y tenían unas tiras acá y luego un sombrerito acá con un cubito que tenía así como la ley de Dios, ¿no? Porque ellos eran muy así como que lo hacían literal, lo que habían leído, que decía que no apartes de tu vista la ley. Entonces tenían aquí una tirita con... Sí me explico que no por esa razón. Pero ellos, como ahí mismo dice en ese pasaje, Jesús dice, ellos aman el orar en pie en las esquinas de las calles y en las primeras bancas de las sinagogas para ser vistos por los hombres, ¿no? Y Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa, el reconocimiento de los hombres, porque pues ellos les encantaba que les dijeran, wow, qué espiritual, qué lindo ora. Era la intención de ellos. Claro, o sea, entonces esa fue su recompensa. Y el Señor dice, no piensen que por su palabrería serán oídos. Por eso el Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta.
Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Bueno, necesario tener esa intimidad, ¿verdad? Claro. Que sea íntimo el tiempo. Y luego en ese mismo pasaje el Señor dice, no te hagas como ellos. Porque así lo dice en el versículo 8. Dice así, Mateo 6:8 dice así, no te hagas como uno de ellos, dice. Y termina diciendo así en ese pasaje el Señor, vuestro Padre, o sea Dios, dice, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidas. Ya. Antes de que hables, Él ya sabe lo que está pasando. Ya sabe. Por eso decía recién, o sea, ¿por qué no lo voy a expresar si Él ya lo sabe, verdad? Sí, pero, digo, pues en ese momento yo no lo sabía. Pero venimos de secretos, ¿no? Claro. O sea, venimos de echar mentiritas, de echar secretos. Entonces, cuando recién estás convertido, la oración te hace hablar, ¿no? O sea, te hace expresarlo. Claro. Pero de pronto a uno se le hace difícil porque, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Vamos a orar y tú dices, no, vas a ver mis problemas íntimos, ¿no? O sea, de una manera. Pero te hace la recomendación, el mismo pasaje, que te vayas, cierra la puerta. O sea, no necesitas estar pues exponiéndote, ¿no? ¿Verdad? Como dice que no te hagas como ellos. Y fíjate, ahorita que estabas hablando de este pasaje, ¿no? Me estaba acordando que, bueno, yo venía del catolicismo, pero tradicional, porque en realidad pues no practicaba nada. Entonces vienes, tu única oración que haces es el Padre Nuestro. Entonces llegas tú al cristianismo y piensas que el Padre Nuestro era un requisito de reunirte en la iglesia católica, cuando sí existe en la Biblia. Cuando yo lo leí en la Biblia, dije, ¿a poco existe esto? O sea, y me sorprendió porque es un ejemplo que pone Jesús también. Sí, y fíjate, y curiosamente, o sea, ese ejemplo del Padre Nuestro se los da ahí mismo en ese pasaje. Ya. Dice, cuando le dice, vuestro Padre sabe de qué necesidad, de qué cosas tenéis necesidad. Dice, él ya las conoce antes que tú le pidas. Ya. Y dice, vosotros oraréis así, dice, Padre Nuestro, y les da el Padre Nuestro. Ahora, curiosamente, digo, hoy cuando estaba meditando en esto, estaba pensando en esto, me acordé, pues yo era católico, ¿verdad? ¿Cómo uno cae en lo mismo? O sea, porque el Señor viene diciendo, no pienses que por la palabrería serás oído. Digo esto porque a mí me enseñaron el Padre Nuestro y yo lo repetía y lo repetía. No, me decía 3 Padres Nuestros. De cuota. Y lo repetía, pero no usaba la razón. O sea, exacto. No decía, ¿por qué Padre Nuestro? ¿Qué estoy diciendo? O sea, no me ponía a analizar qué era lo que estaba diciendo. Ya. ¿Verdad? Y no se trata de eso, sino que el Señor lo que quiere es que seas genuino. Exacto. Así como el ejemplo que te puso ahí de la botella. ¿No? Y yo aprendí eso, ¿no? Y digo, pues, si recién estás en el Señor, claro. Si recién conoces al Señor, sé tú mismo. Así es. ¿No? O sea, así es. Y como decía el ejemplo, mira, préstame tu taza. Pero no le tomes, ¿eh? No. Así. Así de fácil, ¿eh? Así de natural, así de sencillo. Se hace una petición. Distinto hubiera sido si yo te hubiera dicho, oh Arnold, amigo mío, préstame tu taza tan bonita que cambia de color cuando le pones el agua caliente, ¿verdad? Café y puras palabras así bien romántico. O sea, no, ¿verdad que pierde? O sea, claro. Digo, Arnold, préstame tu taza. Ya. O sea, así como, digo, por la relación o la amistad que tenemos, pues las cosas así. Sí. Y así con el Señor. Alguien una vez me puso 2 ejemplos cuando yo cuestioné sobre la oración. Me dijo, si no quieres orar, te voy a hacer una de las mejores recomendaciones. Dile a Dios que no quieres orar. O sea, pero al mismo tiempo te obligaba a hablar con Dios. Okay. ¿Verdad? Y la otra que me dijo, para animarme a tener mi tiempo de oración, me dijo, te voy a poner un ejemplo, ¿quién es Dios en tu vida? Y me ilustró un hijo, el papá sentado, y el papá está comiendo algo en su plato de comida. Dice, y tú como hijo, tú metes la mano en la comida y le agarras un pedacito de tortilla a su plato, dice. Así es Dios. O sea, él no se va a fijar
Si tienes las manos sucias, si estás sentado mal, si le estás pidiendo las cosas, tú entra con él y entra en confianza. Me acuerdo cuando me lo ilustraron así, pues me cambió el panorama de las palabrerías y entrar en un tema todopoderoso. Claro que es, pero tú entras como un hijo. Claro. Así me acuerdo cuando me lo expusieron. Y la siguiente pregunta, Mau, ¿Dios te escucha? Claro. Siempre te escucha. Claro. Sí. ¿Hay manera que no te escuche? Yo pienso esto, ¿no? O sea, y no se trata de lo que piense, pues tenemos la guía que es la Biblia, ¿verdad? Pero que Dios te escucha, Dios siempre va a escuchar lo que tú digas. Ok. ¿Por qué? Pues un día vamos a dar cuenta de todo lo que digamos, ¿verdad? Pero distinto es que Dios atienda a tu petición. Claro, la respuesta es diferente. La respuesta es diferente, ¿verdad? Me acuerdo ahora no sé si te acuerdas de un pasaje, Jesús en algún momento sanó a un ciego y era ciego de nacimiento, ¿verdad? Y era ciego de nacimiento, entonces, y lo sanó en sábado. Ya. No, entonces los judíos tenían problema con el sábado, con que sanaras gente los sábados, y Jesús decía, no, hipócritas, o sea, el Señor les decía, hipócritas, si tu asno o tu burro cae en un pozo y en sábado no lo sacas para salvarlo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. No sean hipócritas, les dice, ¿no? Entonces, este ciego, los judíos lo llamaron para interrogarlo, que por qué, cómo había recibido la vista, y pues cómo, si nosotros sabemos que aquel es un pecador, porque a Jesús nunca creyeron en Jesús. Entonces el ciego, les dice, ¿verdad? Si es un pecador o no, pues, si es hijo de Dios, no lo sé, dice. Lo único que yo sé es que él me sanó. Dice, y si fuera pecador, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Tremendo. Sí. Sabemos de que Dios no oye a los pecadores. Digo, pensando en lo que me dijiste, lo que me preguntaste recién, ¿no? Si hay alguna situación en la que Dios no te oiga. O sea, Dios te oye siempre, pero que conteste la oración es otra cosa, ¿no? Y la respuesta a la petición, ¿no? Ajá, exacto. ¿Verdad? O sea, el pecado, desde el inicio, lo que hizo la separación entre Dios y el hombre fue el pecado. Exacto. El pecado separó al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pues, no. Él no negocia con el pecado. Y siempre está separado por él. Digo, en la cuestión del pecado, ¿verdad? O sea, en el tema de la oración, pues. Claro. Pues va incluido la separación. Digo, sí. Pienso que no te va a escuchar. Digo, si te escucha, pero que te haga caso, quién sabe. Sí, claro. ¿Verdad? El pecado. Pero regularmente en pecado, pues uno pues anda por otro lugar. Sí, ¿verdad? Sí. Las peticiones son... Digo, vas en contra de Dios. O sea, algo que estás haciendo en tu vida o que estás practicando en tu vida va en contra de lo que Dios quiere para ti. Entonces, ya, desde ahí, pues tal vez. Pero hay una llave que se llama Jesús. Que se llama Jesús. Así es. ¿Verdad que este episodio lo queremos hacer corto? Para no confundir el tema. Digo, hay mucho. Ahorita estaba pensando en hay muchísimo. En como ir paso a paso al Padre Nuestro. Se me hace suave porque cuando yo analizarlo. Cuando una persona empezó a orar pero iba desarrollando el Padre Nuestro, me explotó la cabeza. Me acuerdo que este Padre Nuestro, me acuerdo que empezó. ¿Y por qué Padre Nuestro? ¿Verdad? ¿Qué abarcaba Padre Nuestro? Porque no. Entonces, fíjate que sí lo vamos a analizar eventualmente. Sí. Sí, está muy suave. Pues esto es, este podcast es para esto, ¿no? Para cuando recién conoces al Señor, oyes la palabra oración, pues no es trabajo, es algo que te va a llevar, no es tarea de la casa, no es una tarea que te la van a poder revisar. O sea, no es una tarea que te debe costar un esfuerzo o que piensas que es tiempo desperdiciado. O sea, cuando vas a orar, estás a punto de hablar con el Creador. Claro. ¿Verdad? O sea, y Él te va a escuchar. Claro. Él te va a escuchar. Creo que son métodos que uno tiene que ir desarrollando, ¿verdad? La relación, ¿verdad? Claro. Es algo que vas necesitando eventualmente, ¿verdad? Pero
dos cosas yo sí he entendido, O sea, sí necesitas orar. O sea, claro. si tienes problemas con ese tema de oración, no, o sea, tus necesidades, tus peticiones, ponlas tan natural. O sea, si ocupas, como decía Mauricio, dame la taza, así de simple. Sí. Me puso un ejemplo antes de grabar el episodio, me dice, pásame la botella de agua, y me dijo, y yo me quedé, ¿qué? No, ¿así? Me dijo, ¿así qué? Pues así son sus peticiones. O sea, sin tanto adorno, así te escucha el Señor con la llave que es Jesús. Claro. Entonces, por ahí vamos a tener que tocar ese tema, ¿no? O sea, cómo es el tema de la llave. Pero bueno, estamos ahorita desarrollando el tema de la oración en concreto. Entonces, no te asustes, no es tarea. No es tarea, es una relación que vas a tener con Dios. Vas a empezar yo creo que orando vas desarrollando un amor por la oración. Fíjate que, digo, no sé si es amor por la oración, porque la verdad, pues, ¿a quién le gusta orar? Claro. O sea, de verdad, por eso decíamos recién, es más fácil hacer cualquier otra cosa que orar o leer la Biblia. Está más fácil cualquier otra cosa que eso. Y es indispensable, ¿no? Pero simplemente, digo, pensando en cómo nos tocó, cómo me tocó, cuando tú estás en tu primer amor, o sea, que me refiero al primer amor, es que recién conociste al Señor y has percibido que es algo tan real que pues quieres estar con Él. Sí. Entonces yo me acuerdo que al principio yo no oraba porque, tengo que orar. No. Oraba porque quería estar con Dios. Sí. Así lo experimenté. O sea, oraba porque era un deleite estar orando y dice, ¿sabes qué? Señor, me pasó esto. O sea, pero así como te lo estoy diciendo, Señor, me pasó esto y esto, pero gracias a ti, le decía, porque yo sé que fue gracias a ti. Y quiero agradecerte por esto y por esto. O sea, y era un tiempo con el Señor así, en el primer amor. Entonces, ¿cuándo orar? Exacto. ¿Cuándo orar? Pues cuando tengas una necesidad, cuando tengas ganas de estar con Dios. Digo, ahorita me pensaba, porque hoy estuve viendo muchos pasajes sobre esto, ¿verdad? Y pues me acordé de un Salmos que la verdad es muy conocido, el Salmos 37. Salmos 37, versículo 5, dice así: encomienda a Jehová o encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Está muy sencillo, o sea, bien fácil. O sea, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, digo, ¿qué te está pasando en tu vida? Encomienda tu vida al Señor, o lo que te esté sucediendo, ponlo delante de Él. ¿Sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, quiero que sepas que me está pasando esto, esto y esto. Te pido que me ayudes. O sea, y confía en Él y Él lo va a hacer. Dios, si recién conociste al Señor, no te estreses en la oración. Así es. Así como va, ¿verdad? Sí. Después te ríes de las respuestas que pediste y cuando ves lo que pasa, tú dices, híjole, este fue Dios. Es una alegría. Es una experiencia. Es una experiencia que invade todo tu, no sé, tu ser, así, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? ¿Qué nos falta, Mau? Vamos cerrando. Ok. Pues recién yo me acordé de esto, ¿no? Decía, ¿cuándo orar? ¿Cuándo orar? ¿Cuándo orar, no? El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dijo así: oren sin cesar. Siempre. O sea, y uno dice, ¿cómo vas a orar sin cesar? Y digo, a mí me enseñaron, como Max me decía, ¿no? Mi pastor me decía así: a ti te enseñaron que la relación con Dios es este cuadrito, y si te sales de ese cuadrito ya no tienes relación con Dios. No, dice, ¿cómo interpretas de orar sin parar todo el día? ¿Vas manejando y te acuerdas de algo? Señor, ¿sabes qué me pasó esto y esto? Te pido que me ayudes. Gracias. O sea, si estás en la calle y un ejemplo, ¿no? Y de repente ves que hubo un accidente o tú te accidentas,
¿Qué vas a decir? Ay, no, voy a esperar a estar bien para cerrar la puerta de mi habitación y orar. Claro. ¿Verdad? O sea, no, o sea, es ahí. En ese momento. En una ocasión me acuerdo que me tocó, yo tenía como unos 23 años, 24 años y estaba trabajando en un motel, reparando la instalación eléctrica a un costado de una carretera. Y escuché una frenada como de unos 40 metros, así que para que sepa la velocidad que venía. Impactaron 2 carros y habían 2 niñas y una señora con 2 niñas, ¿no? Y mal, una de las niñas falleció, ¿verdad? Pero la mujer se quebró la pelvis y estaba dentro del carro y las niñas en el piso, todo así. Y yo estaba en la escalera y me acuerdo que escuché la frenada, miré y vi el impacto. Y bajé corriendo de la escalera. Y fui, creo que el segundo en llegar ahí. El primero que llegó fue un paramédico que estaba justo enfrente, un médico. ¿No? Entonces me pidió que le ayudara. Entonces sacamos a las niñas del carro. Y yo le dije, atiéndelas, yo me quedo con la señora. Entonces le dije, ¿quieres que oremos? Le dije, quédate tranquila, le dije. Quédate tranquila, vamos a orar. Dios puede hacer algo. Entonces, ¿cuándo orar? Siempre. En cualquier situación. Tengo un amigo que es técnico en refrigeración, que una vez estaba en el medio del campo haciendo un trabajo de refrigeración en un techo de una construcción para una empresa petrolera. Y había un viento tremendo. Y él tenía que soldar una tubería de cobre y el viento no lo dejaba. No le permitía. Oró. O de verdad, o sea, oró y le dijo, Señor, necesito terminar este trabajo porque tengo que llevar comida a mi casa. Te pido que obres para que pare el viento. Tú paraste el viento una vez, la tempestad, cuando Jesús iba en una barca con los discípulos. Te pido que me ayudes. Dice que se hizo pasaron ni un minuto, menos. Dice que se hizo una calma. Soldó y el viento otra vez. Así. Tremendo. 5 minutos para terminar de soldar y terminó su trabajo. Tremendo. O sea, ¿cuándo orar? Siempre. En toda ocasión. Siempre. O sea, no hay. Si no hay necesidad de pedir por gratitud, ¿no? Claro. ¿Verdad? Si no hay necesidad, pues dar gracias. Claro. De hecho, eso era lo otro que te quería compartir, porque en otro pasaje eran las 2 cosas que pienso que podemos terminar con esto, ¿no? Sí. Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: por nada estéis afanosos, dice, o angustiados, dice así, ¿no? Por nada estén angustiados, dice, sino sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, dice. O sea, y así lo dice, en toda oración y ruego y súplica, dice. Y dice así, ¿no? ¿Cómo es que dice? Ruego y súplica, dice. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, por nada estés angustiado. O sea, no sirve de nada angustiarse. ¿Verdad? Digo, o sea, obviamente, o sea, todos tenemos problemas. Claro. Y los problemas te angustian. Claro. Situaciones muy difíciles que a uno lo sobrepasan y uno no los puede. Entonces, pues quiero animarlos para que descansen en Dios. Así es. Oren. ¿Cómo va? Como dijimos recién, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Señor, me está pasando esto, ayúdame. Sí. En el nombre de Jesús. Y como dice Mau, o sea, como va y donde estés, como sea. O sea, claro. O sea, no hay técnica. O sea, no hay una fórmula, no hay un método, ¿verdad? O sea, no hay, simplemente donde quieras y como sea, digo, en este punto ahorita que Mauricio estaba compartiendo sus testimonios, así lo vas a empezar a vivir. Así lo vas a empezar a vivir, te vas a empezar a reconocer cuando Dios. Ahora, no algo que no es varita mágica la oración. O sea, es algo que tienes que
es otro tema, saber esperar en Dios, saber esperar la respuesta. O sea, y es un tema largo saber esperar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Pero ora. Sí. O sea, platica con Dios. O sea, si no sabes pasajes de la Biblia, cierra la Biblia y si cierras los ojos o no cierras los ojos, pues yo lo entiendo para poder no me distraiga nada. Sí. Y ponerme en un cuarto, yo pongo, a veces leo un pasaje y leo basado en el pasaje, en esta ya madurez, ¿verdad? Sí. Pero antes era como que ponía alabanzas, adoración, me cerraba los ojos y a veces entraba en blanco. O sea, ¿qué voy a hacer? Pero eventualmente vas practicando. O sea, ya en cualquier momento vas en la calle, decía Mauricio, y ves a alguien en la que, Señor, ayúdalos. Señor, gracias por estas personas. Señor, pues están pasando frío. Se te hace algo necesario. O sea, tú dices, no sabes si alguien oró por esa persona ojalá tú tengas la oportunidad un día de que como decía Mau, que te hagan la petición de una oración. Oye, ¿puedes orar? Porque la gente confía que tú tienes una relación con Dios. Y de repente, dale. De verdad, pues va a ser una de las mejores experiencias que vas a tener. Orar y ver el resultado. Y si no lo ves, el tiempo de espera también va a haber un resultado en ti por la manera que vas a esperar. El tiempo de espera también es para edificar. Exacto. Es parte de la oración. ¿Verdad? Es parte de la respuesta. Mau, vamos cerrando. ¿Con qué quieres cerrar? Lo que quieras compartir, experiencia, versículo, una recomendación para los nuevos. Confíen en el Señor. Así es. Las oraciones, yo he aprendido esto, las oraciones no caen en un saco roto. Dios está escuchando. Dios está escuchando. Y sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que te esté pasando, ten la certeza, ten la seguridad de que si oras a Dios en el nombre de Jesús, Dios te está escuchando. Confía en Él, así como decía el Salmos que leímos recién, ¿no? Confía. Encomiéndate a Dios, pídele a Dios, confía en Él y verás cómo Él va a hacer las cosas. Amén. Descansa en eso. Pues platiquen con Dios. Así es. De verdad, platiquen con Dios, platica con Dios. O sea, no lo hagas por menos, que no te dé pena. O sea, yo sí te voy a recomendar que no te dé pena, agendar tu tiempo con Dios. O sea, si te cuesta la disciplina, pues tú ponte una meta también. O sea, ¿sabes qué? De 6 a 7 de la mañana voy a orar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, basados en que venimos de un desorden. Sí. ¿Verdad? Basados en que venimos de un desorden al inicio. Y después vas a ver que vas a necesitar ese tiempo y otro tiempo y otro tiempo. Vas a querer seguir ahí. Vas a querer seguir ahí. Así que, pues, confía en la respuesta de Dios, confía en el Señor que va a contestar a su tiempo y de acuerdo a su propósito. No, nunca va a ser como que nuestra conveniencia. Te va a sorprender. Si te digo yo o Mauricio te puede decir la experiencia, pero es una experiencia que tienes que vivir tú. Así que... Pues gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias si compartes, si le dices a alguien, si le compartes esta enseñanza a alguien, dale like, comparte y ora por las personas a las que le vas a compartir. Y ora para que este podcast crezca, ¿no? Muchas gracias. Pues estamos en el siguiente episodio, pero ya estamos ahí con otro tema también pendiente y pues gracias, Mau. Okay, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego.